Antes de cualquier bendición, antes de cualquier promoción en Dios, siempre habrá oposición. La oposición solo será vencida con carácter, con firmeza, con oración, con fe, con persistencia. El problema es que nuestra generación carece de esto. Estamos viviendo una generación que cree que todos le deben algo y ellos no tienen que hacer absolutamente nada. Una generación que espera que todo les llegue a las manos, en bandeja, que se les sirva simplemente. Vivimos una generación que cree que nacieron dueños de todo y no necesitan hacer ningún esfuerzo. Vivimos una generación que desean tener internet todo el tiempo, pero no quieren lavar los platos en casa. Una generación que está más preocupada por los likes y los views de sus videos en las redes sociales, pero ellos no quieren tender la cama en la que duermen. Estamos viviendo una generación que está pendiente de lo que dice su influencer, su youtuber preferido, para seguir sus consejos, que quieren hablar e imitar el tono de voz, que quieren imitar la manera de hablar de estas personas, pero no quieren aceptar el consejo de sus padres que han vivido, los han sostenido, los han ayudado y los han traído hasta donde ellos están. Una generación que está más pendiente del qué dirán que de lo que realmente ellos son, que les importa más la opinión de los demás que lo que Dios dice de ellos. Una generación que piensa primero en agradar a los demás en lugar de agradar a Dios. Una generación que cambia con facilidad los valores. Una generación, y con tristeza lo digo, que cambia con facilidad lo que Dios ha dicho que no se debe cambiar. Esto no es un problema quizá para muchos. El problema real es este: estamos levantando una generación sin carácter, una generación sin firmeza, una generación que cuando vengan las circunstancias difíciles, los problemas, las situaciones reales a las que usted y yo nos tendremos que enfrentar, no tendrán el carácter suficiente. Esa es la razón por la que la depresión, por la que el suicidio ha crecido de manera abismal, abrumadora. Es la razón por la que los psicólogos y los terapeutas ganan también, y es una buena profesión en este tiempo, porque falta carácter, porque no hay firmeza, porque no hay consistencia, porque hace falta personas con carácter firme que puedan hacer frente a las situaciones difíciles de la vida. Tenemos que entender que el progreso, la bendición, las iglesias grandes, bendecidas, numerosas y todo lo que hoy disfrutamos como cristianos son el resultado de personas que tuvieron carácter, que enfrentaron situaciones, que no se dieron por vencidos, que persistieron una y otra vez, que hicieron lo que muchos no querían hacer, que empezaron donde otros habían abandonado. Nosotros somos el resultado de la generación anterior. Nosotros somos el resultado de personas con carácter firme para enfrentar situaciones difíciles, y eso nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo hace falta esa clase de modelo en nuestra generación? Hablo de ese modelo de personas que se tenían que esforzar y levantarse más temprano que la mayoría para ayudar con sus quehaceres en casa antes de ir a la escuela. Quizá tenían que ir a ordeñar las vacas, algunos que vivieron en el campo tendrían que ayudar con el desayuno en su casa, dejar la cama tendida. ¿Cómo hace falta esa clase de carácter en nuestro tiempo? Hablo de aquellos que les tocaba llegar de su colegio, de su escuela, y tenían que dejar sus útiles, su maleta, y empezar a ayudar, a servir el almuerzo, ayudar con los quehaceres de la casa, en el negocio familiar o aquello en lo que era requerido, sin chistar, sin quejarse, sin renegar, sin levantar la voz, porque era visto como una ofensa, era visto como un irrespeto y acarrearía un castigo. Hoy no, hoy se levanta la voz, hoy los padres tienen miedo a los hijos, hoy los hijos piensan que los padres deben obedecerle a ellos, y eso crea una generación sin carácter. Sepa una cosa: siempre que va a venir una bendición habrá una oposición, y la oposición no puede ser vencida sin firmeza, sin carácter. Cuando quisieron amedrentar a Nehemías, cuando quisieron decirle, porque engañaron a alguien del templo y le dijo: alguien viene a matarte hoy, escóndete en el templo. Nehemías sale y dice: un hombre como yo lo hará, un hombre como yo. Él está diciendo: yo soy de los que no retroceden, yo soy de aquellos valientes que hemos creído. Él dice: un hombre como yo no se esconderá, no tendrá miedo, y el enemigo, dijo él, no hará que yo tenga un mal nombre frente a la gente. Es decir, la gente no tendrá que decir: ese cobarde se sumergió allá en la depresión, se sumergió allá en las situaciones difíciles, sino que tuvo carácter para enfrentarlas y vencer. ¿Cuántas personas se esconden en su pequeña cueva? ¿Cuántas personas se esconden en la depresión, en la aflicción? ¿Cuántas personas se sumergen en la televisión, en las series, se sumergen en su almohada, se sumergen en el sueño, en la comida o en cualquier otra razón, porque se sienten débiles y piensan que de ahí no pueden salir?
decir es que cada vez que va a venir un progreso, una bendición, cada vez que Dios va a levantar a alguien, vendrá oposición, pero la oposición podrá ser vencida en el nombre de Jesús de Nazaret. Al final, los enemigos que quisieron amedrentarlo tuvieron que ver cómo Dios lo levantaba, y en 52 días levantaba una muralla que estuvo por 70 años en el suelo. Yo no sé qué situación usted puede vivir, no sé de qué han hablado contra usted, pero cuando usted tiene carácter firme y se para en lo que Dios ha dicho, Él le levantará y le bendecirá. Recuerde que cada vez que Dios le va a levantar, cada vez que Dios le va a bendecir, cada vez que Dios le va a promover, habrá una oposición. Y si no, pregúntele a Eliseo, cuando estaba a punto de recibir la doble porción del Espíritu, de ser el hombre después de Jesús más usado en milagros, pero recibe un rotundo: quédate aquí, no vayas, no avances. Siempre escucharás esa voz, siempre habrá una voz que te diga: no te levantes, no vayas, no lo intentes de nuevo, quédate en la cama. Siempre habrá una voz que te dirá: no ores, no te congregues, no prediques, no empieces ese proyecto, no pongas ese negocio. Siempre habrá una oposición antes de la promoción, antes de la bendición, pero no hagas caso a ello. Vénselo en el nombre de Jesús. Y de la misma manera que Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, persistió y persistió hasta que el cielo se abrió y el mismo Dios entrega el manto de unción para llevarlo a ser uno de los profetas más prominentes de la historia. Sí, es que antes de que venga la bendición y la promoción habrá oposición, porque cuando Bartimeo escuchó que Jesús lo podía sanar, empezó a gritar desesperado. Los que habían alrededor debieron apoyarlo y decir: Bartimeo, es tu oportunidad, pero ellos no lo hicieron. Siempre habrá gente que tú pensarás que te va a apoyar, pero no, te van a criticar e intentarán opacarte. ¿Sabe qué hizo la gente con Bartimeo? Le dijeron: cállate, no grites tanto, no hagas tanta bulla, cálmate, siéntate. Pero Bartimeo, dice la Biblia, que gritaba con más fuerza. Bartimeo no estaba dispuesto a dejar que su bendición se perdiera solo porque algunos querían callarlo. Bartimeo se fue en contra de esas voces y logró que Jesús lo llame. Estuvo frente al maestro y recobró su vista. No importa las voces que te quieran callar, que quieran decirte que no se puede, que quieran decirte que has fracasado otra vez y otra vez, que no lo intentes de nuevo. No importa las voces que te digan: no hable de sus sueños, no hable de lo que Dios quiere hacer con usted. No haga caso a eso. Camine, crea, declare, ore y actúe creyendo lo que Dios ha dicho para usted, porque seguro el Señor lo va a respaldar.